venía el juicio de Dios sobre un pueblo desobediente, un pueblo que indignó a Dios porque se había vuelto idólatra, era incrédulo, era rebelde y rechazó a Dios. ¿Cómo hizo Dios ese juicio? Dios usó a Asiria. Isaías 10. Versículos 5 a 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Entonces vemos cómo Dios hace uso de las propias intenciones de un pueblo duro, de un pueblo que quería conquistar, que quería ensoberbecerse sobre otras naciones, pero es Dios quien lo usa. Incluso él dice, yo pongo mi ira sobre ti para que tú vayas y hagas juicio. Asiria no quería, ni sabía que estaba prestando un servicio a Dios. Vamos, ni lo conocían, no sabían quién era Dios. Asiria era un pueblo fuerte, se había fortalecido, había llegado a ser una verdadera potencia, y entonces dijeron, vamos a acabar con otros pueblos. Era incluso una nación idólatra, pagana e impía, pero que finalmente sería el instrumento de Dios para ejercer juicio, un juicio divino. ¿Cuál era el corazón de Asiria? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Fíjense, vamos a los versículos 9 y 10, 9 a 11. ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más de las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Ese era el pensamiento de Asiria. Asiria veía a una nación más, idólatra, porque se habían hecho idólatras, pero finalmente era una nación más, un pueblo más al cual conquistar. Eran ellos no otra cosa más que un logro más, un trofeo más. Asiria creían que estaban actuando independientemente. ¿Ya le dio frío? No. ¿Segura? Sí, seguro. Bueno, ellos no sabían de Dios, ellos decían, yo estoy conquistando, yo estoy yendo sobre estas naciones, vean mi poder, vean qué fuerte es mi ejército, yo me voy a enriquecer más. Ese era el corazón de Asiria. Sin embargo, fue Dios quien controló y dirigió la codicia y la ambición de guerra de Asiria. Ellos ya tenían esa inclinación de su corazón. Ellos ya eran malos. Dios simplemente los usó en el momento adecuado cuando decidió ejercer su juicio sobre su pueblo. Ahora, ¿qué pasa? ¿No es que siendo un instrumento de Dios los exonera? ¿Finalmente Dios los usó? No los exonera. Fíjense, tendrían que rendir cuentas, versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Cómo actuó Asiria? ¿Para darle gloria a Dios? No. Aunque finalmente Dios se glorificaría con el juicio que ejercería con su pueblo, Asiria nunca actuó con ese fin. Asiria tenía un corazón rebelde, un corazón soberbio, un corazón altivo. Ellos querían su propia gloria. ¿Qué hizo Dios? Los usó y después los castigó por ese corazón inclinado hacia el mal. ¿Queda claro? Ok. Fueron plenamente culpables. Aunque formaran parte del plan divino de Dios, Dios castigó sus motivaciones. ¿Sí?
Versículos 13 a 14. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Ellos nunca pudieron reconocer que no era su poder, que no eran sus fuerzas, sino fue el que la gracia de Dios se retiró del pueblo, de su pueblo, y entonces se abrió la puerta para que atacaran y ganasen. En su soberbia pensaron que ellos habían logrado la victoria, pero fue Dios quien entregó a su pueblo. Hubo jactancia de parte de Asiria, versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Es como si un bisturí dijera: yo hice la operación en manos del doctor. Eso es lo que hizo Asiria. Así se creía Asiria. ¿Y qué pasó? Fue responsable. Versículos 16 a 18. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y a la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, para que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser abanderado en derrota. ¿Lo usó? Inclinaciones del propio corazón. Es responsable, hermanos. Aunque actuemos rebeldemente y eso sirva para que otro llegue, seremos responsables de esa rebeldía. Y eso es lo que sucede con Asiria. Dios lo puso, Dios le dio el hacha, pero esa hacha se enorgulleció en sí mismo y fue responsable. ¿Queda claro cómo opera ahí la soberanía y la responsabilidad? ¿Vamos bien? Ok. Este está buenísimo. Judíos y Cristo. Aquí vamos a ver muy bien la responsabilidad. Dios usa el propio corazón del hombre. Dios no fuerza. Sí. Finalmente. O sea, te habla y si tú no escuchas, usa tu corazón para... Siempre, aún para bien. ¿Sí has leído el libro de Pink, de la soberanía? Sí. Ya ves que trata una pregunta precisamente acerca de eso, de cómo Dios puede hacer responsable a alguien de algo que es incapaz de hacer. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo responderías eso? Ahorita lo vemos. De hecho, lo leí para todo esto. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos conocían la palabra de Dios. Los judíos sabían la revelación y que vendría un Mesías. Y sabían qué señales lo acompañarían. Y ellos las vieron, pero se aferraron a no creer. Jesús se manifestó con palabras y señales. Juan 8:25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho. Si nosotros analizamos todo el libro de Juan, vemos cómo poco a poco Jesucristo les va hablando y les va diciendo y les va dando señales claras de que Él es el Mesías. No los agarra de sorpresa. Y aquí se los dice: hey, le están preguntando ¿quién eres? Y les dice Cristo: lo que desde el inicio les dije. Fíjense, en el capítulo 9 vemos cómo hay un hecho sin precedentes. Un ciego que nunca había visto, de repente ve. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Los judíos ven esta señal y la niegan, la quieren negar. O sea, es tal su soberbia que dicen: no puede ser esto que está pasando. Fíjense, versículo 11.
Respondió él, el ciego, y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es decir, llegan los judíos y le dicen: oye, ¿cómo recibiste la vista? Porque lo conocían, ellos veían: oye, este cuate es el ciego desde nacimiento. Y aquí se los describe. Bueno, ya se los responde. Siguiente, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así de sencillo, ¿ok? Bueno, pues siguen aferrados y le vuelven a preguntar. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, a ver, ya te conocemos. ¿Cómo la recibiste? Ya nos dijiste. Ok, a ver, te preguntamos nosotros. ¿Cómo la recibiste? Ya nos dijiste. No puede ser. Entonces vamos por los padres. Llaman a los padres y le vuelven a preguntar a los padres, y los padres no querían broncas con ellos y les dicen simple y sencillamente: mira, ¿cómo la recibió? No sé, pero sí es nuestro hijo. Y no veía, y ya ve. Bueno, insisten ellos. Versículo 26. Y todo aquel que... No, se me fue. 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Eso es terquedad, hermanos. O sea, ya se los dijeron, ya se lo explicaron, y dicen: no puede ser, no quiero. Esa es una cerrazón del corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con un ateo así? Que le manifiestas, le dices: oye, esta evidencia, no, hay 30,000 millones de explicaciones más. Bueno, ¿cuál? No, el que sea la más plausible, yo lo he escuchado, no lo hace verdadera, a ese grado. Pero vemos la cerrazón de los judíos. Incluso acusan a Jesucristo de pecador. Fíjense en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Allá sabían que había sido Jesús. Y no, yo quiero hacerlo pecador, yo quiero que sea pecador. No querían oír. Fíjense cómo se los dice el propio ciego. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Fíjense la respuesta. Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Porque lo que queréis oír otra vez, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él mismo les decía: ya, hombre, ¿para qué se hacen? ¿Por qué no creen? Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo querían forzar a que dijera que Jesucristo era pecador, que lo negara de alguna forma. No lo lograron. ¿Y qué termina pasando? No estás con nosotros, eres pecador, vete. Ese era su corazón. Se rehusaron a creer. Fíjense, Juan 10:25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasaba con ellos? No querían creer. Esto lo vemos incluso cuando hacen el complot para matarlo. Reconocían las señales y dicen: no, mejor lo matamos. Juan 11, versículos 47 a 50. Esto viene después de la resurrección de Lázaro. Es impresionante. Algunos creyeron, pero otros fueron con los judíos, con los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Finalmente, y lo afirma después Juan, en ese mismo capítulo, dice: Caifás dijo lo que dijo por inspiración divina. Pero finalmente ellos ven las señales, reconocen ese liderazgo, esa mesiandad en Cristo, y dicen: no,
nos gusta más nuestro reino terrenal, matémoslo.